Estaba justo contestándole un audio a Ellen. Bueno, arrancamos, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos con la parte de vasculatura, ¿sí? Eh, y vasculatura abdominal. Bueno, dentro de la vasculatura abdominal hay tres Oh, sistemas, por decirlo de alguna manera. Gaby, Gaby, Sí. poné la forma presentación, porque se está viendo toda tu pantalla y no se ve en forma de Ah, presentación. porque estoy presentando, sí, ya sé qué es lo que pasa, pero paren que tengo que dejar de compartir y no sé por qué. ¿será de otra ¿Tenés dos Es pantallas? la otra pantalla. No, no tengo dos Ah, pantallas, pero evidentemente, paren a ver si le doy compartir desde acá. Esperen, ¿eh? Esta la voy a cerrar. Espero no hacer lío en el interín. Esto es lo que le pasó a Fernando la vez pasada y es eh, lo que te pasaba hoy a la mañana temprano, sí. que yo te dije, porque es como que hay dos, está la del grupo y la La compartida. otra que Porque como sos como anfitriona. anfitriona, claro, a ver, compartir desde ahí y a ver ahora cómo lo ven, díganme, ahí lo Sí, ven. ahora sí. Bien, perfecto, perfecto, Gaby. Bien. Bueno, entonces la pantalla de presentación es eso, que se generan dos pantallas cuando uno comparte. Move el mouse por las dudas. ¿Sí? Sí, Perfecto, a listo, ver, listo, genial. genial. Bueno, y entonces, como decíamos, hay como tres sistemas vasculares a los que hay que prestarle atención. Digamos, habría cuatro, pero que se ven son tres. Los cuatro serían el arterial, el venoso, que va a drenar a la vena cava, el sistema portal y el sistema linfático. Nosotros eh, ahora vamos a ver el arterial y el venoso que se ven. Eh, y con Gaby, como parte de la anatomía hepática, van a ver el sistema portal, que es muy especial, punto de asiento de muchas consultas ecográficas ahí en ese sistema y en la comunicación entre el portal y el venoso. Se van a dar muchas enfermedades o entre el portal y el arterial, ya lo van a ver con la doctora Dana en la clase próxima y la van a ver en las clases de Doppler, porque esto se analiza con Doppler, o sea, muy importante estudiar la vasculatura. Y de la parte, digamos, linfática, nosotros lo único que por ahí llegamos a ver es la ácigos y generalmente no se ve solo en caso de que haya alguna alteración. Así que ahora nos vamos a abocar al árbol arterial y al venoso, ¿sí? Este esquemita me encanta porque es un resumen de lo más clarito y, y representativo de los principales vasos arteriales y de los principales vasos venosos, ¿sí? Del abdomen. Y fíjense, también les hace la referencia acerca de aproximadamente en relación a las vértebras, donde van a tener que ir a buscar estos principales vasos que son los que siempre vamos a ver y que vamos a tener que explorar ecográficamente. Entonces, si los decimos en orden, la aorta abdominal, ¿sí? Que atraviesa al diafragma desde el tórax, ¿sí? Una vez que la aorta salió desde el ventrículo izquierdo, forma el callado aórtico, da las ramas torácicas, y una vez que entra al abdomen, la primera ramita que vamos a ver es la arteria celíaca, que también se conoce eh, como tronco celíaco. En realidad, la arteria celíaca es la denominación correcta en veterinaria, tronco celíaco en la bibliografía en medicina, o sea, en humanos, ¿no? Luego, la segunda rama importante es la arteria mesentérica craneal, ¿sí? Entonces tenemos a la celíaca, que es un tronquito que nace bien desde la cara ventral de la aorta, ¿sí? Bien desde la cara ventral. Es un tronquito que después va a dar tres ramitas, la hepática, la gástrica izquierda y la esplénica. Ya lo vamos a ver con detalle.
La segunda rama es la mesentérica craneal, ya vamos a ver dónde las exploramos. También es un vaso que sale desde la cara ventral de la aorta, ¿sí? La celíaca sale como bien perpendicular. Si esta es la aorta, la celíaca sale como un vasito bien perpendicular. En cambio, la mesentérica craneal sale como un vasito que hace una curvita como hacia atrás, ¿sí? Medio oblicua hacia atrás, ¿sí? Esta es la arteria mesentérica craneal. Luego van a salir las arterias frénicas. Las arterias frénicas salen no exactamente desde la cara ventral, o sea, la cara ventral sería el equivalente a como si vieran a la aorta en un corte transversal, redondita. La celíaca y la mesentérica craneal salen como de hora 6, mientras que las frénicas van a salir como de hora 5, 4, 7 u 8, ¿sí? Salen oblicuas hacia los costados. Hay una derecha y una izquierda, a diferencia de la celíaca y de la mesentérica craneal, son son arterias pares. Luego van a seguir las arterias renal derecha e izquierda, ¿sí? La derecha sale un poquito antes, más hacia el diafragma, la izquierda un poquito hacia caudal, ¿sí? De poquitos centímetros, si dijéramos desde la misma altura vertebral, ¿sí? Hacia la derecha y hacia la izquierda, como vamos a ver, algo que no les dije, digamos, pegados al tronco de los cuerpos vertebrales, estos dos grandes vasos, la arteria aorta y la vena cava, discurren en ventral de los cuerpos vertebrales, pero respetando la salida o entrada, digamos, desde el corazón. La aorta sale desde el ventrículo izquierdo, por lo tanto en todo su recorrido la vamos a ver respecto de la columna vertebral un poquito desplazada hacia la izquierda y un poquito más ventral y hacia la derecha vamos a ver el trayecto de la vena cava. Por lo tanto, respetando esto, y por eso me lo acordé ahora, las arterias renales, si bien el riñón derecho está un poquito más arriba, más hacia el diafragma o más hacia adelante, digamos, en medicina veterinaria, el izquierdo está un poquito más caudal, ¿sí? Por lo tanto, las arterias respetan esta distribución. La arteria renal derecha emerge del tronco aórtico un poquito más adelante y la renal izquierda un poquito después, ¿sí? A diferencia también de lo que vamos a leer si consultamos bibliografía de humanos, que es a la inversa. El riñón izquierdo está un poquito más arriba, o sea, más cerca del diafragma, y el derecho un poquito más abajo. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque la arteria, perdón, renal izquierda va a ser más cortita, porque es menos el trayecto que tiene que hacer hasta llegar a encontrarse con el ilio del riñón derecho que vendría a estar en este área de proyección, ¿sí? Mientras que para cruzar hacia la derecha, que siempre las arterias lo van a hacer por dorsal de la vena cava, la arteria renal derecha es un poco más extensa, porque tiene que hacer un recorrido mayor, ¿sí? Para cruzar al otro lado del abdomen. Justamente con las venas pasa lo contrario. Con las venas, la vena renal derecha es más extensa y la izquierda es un poquito más corta, ¿sí? Y ya vamos a ver qué relación guardan, pero ya en este esquema vemos cómo siempre está un poquito más ventral lo que es venoso de lo que es arterial. Ya también vamos a ver esto y lo vamos a comparar con una fotito que les puse para después en la tarde, cómo atraviesan al diafragma y sus particularidades. Ya lo vamos a ver. Bueno, luego de la arteria renal derecha y de la izquierda tenemos las arterias testiculares u ováricas, según estemos hablando de machos o hembras, ¿sí? Estas de acá, ¿sí? Que también son pares y salen hacia los costados. Luego vienen las arterias circunflejas profundas, ¿sí? Esta y esta. Perdón. Acá me salté a la arteria mesentérica caudal, ¿sí? Que también es una arteria impar y sale de la cara ventral y con orientación hacia caudal, como la arteria mesentérica craneal.
Luego vienen las circunflejas profundas, una izquierda y una derecha, ¿sí? Y luego vienen el tronco, después ya viene la bifurcación de la O, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que va a pasar? Primero se bifurca en la arteria eh, ilíaca, ¿sí? Externa, izquierda, paralelamente la arteria ilíaca externa, ¿sí? Derecha, ¿sí? Perdón, izquierda y derecha, sepan disculpar mi dislexia, un tronquito ilíaco interno que después se van a bifurcar en las arterias ilíacas internas, ¿sí? Derecha e izquierda, ¿sí? Y por último, el filum terminal termina en la arteria sacral, ¿sí? Esas son las principales ramas arteriales. Vamos a la diapo siguiente, que es lo mismo, pero con las venas, ¿sí? Entonces, la vena cava caudal, ¿sí? El tronquito principal, que va a ser el tronco maestro encargado de llevar la sangre de vuelta, ¿sí? Hacia la aurícula derecha, y entonces vamos a tener las venas ilíacas comunes, acá una diferencia con el tronco arterial, donde la interna vendría a ser una rama de la externa, ¿sí? No es que tengan un tronco común, sino que la interna desemboca en la externa, ¿sí? Luego, las circunflejas, las gonadales, ¿sí? Para hablar de, no de testicular ni de ovárica, la renal izquierda, la renal derecha, y luego ya a la altura del hígado las venas hepáticas, ¿sí? Entonces podemos hablar de ciertos segmentos para poder ubicarnos en caso de encontrar lesiones, ¿sí? De un segmento prerrenal, que es el segmento que va desde el diafragma, ¿sí? Si dividiéramos a todo este trayecto, un segmento prerrenal desde el diafragma hasta las arterias renales, uno renal, ¿sí? Uno prehepático, uno hepático y uno poshepático. O sea, para tratar de ubicarnos dónde dónde vamos a encontrar las alteraciones. Entonces, desde caudal a proximal, el prerrenal, ¿sí? Antes de llegar a las renales, el renal, el prehepático y el poshepático, ¿sí? El hepático y el poshepático, ¿sí? Segmentos donde vamos a ubicar lesiones para organizarnos con la nomenclatura. Luego, como les dije, este otro árbol que tiene su preponderante importancia, que lo van a ver con Gaby, pero es la vasculatura portal, ¿sí? Que es una vasculatura totalmente diferente, que no va a aportar que no va a aportar directamente a la vena cava, sino que esta es sangre que se recoge de las vísceras abdominales a través de las mesentéricas, caudal, ¿sí? Que va a desembocar en la craneal, a la cual se le van a unir la esplénica, ¿sí? La gástrica izquierda, que va a confluir con la esplénica, la gastroduodenal y la gástrica derecha. Estas son las principales ramas que van a conformar y que van a afluir a la vena porta, y todo este árbol venoso que recolecta sangre de todo lo que es los órganos abdominales, principalmente digestivos, van a ir a dar a la vena porta, porque como todos ustedes saben, es deseable que la sangre que se recorre, que se colecta de estos órganos, pase antes de pasar a la circulación general por el hígado, ¿sí? De lo que pasa dentro del hígado con esta sangre van a hablar un poquito hoy con Gaby, y más que nada la próxima clase con Helen, ¿sí? Con la doctora Dani. Por eso esto queda así como un poco más reservado para ellas, este territorio venoso, ¿sí? Vamos a hablar ahora un poquito de la anatomía, de dónde vamos a ir a encontrar a todos estos vasos arteriales de los que hablamos al principio. Ustedes van a ver que traté de hacérselo lo más didáctico posible, les puse colores como para que se note. Digamos, el vaso troncal, la aorta, ¿sí? Una vez que atraviesa el diafragma.
el caño maestro, la arteria que se ocupa de llevar la sangre que viene desde el ventrículo izquierdo y que va a distribuirse por todo el árbol arterial. Principales ramas, como dijimos, la arteria celíaca o tronco celíaco, la mesentérica craneal, las frénicas abdominales derecha e izquierda, las renales derecha e izquierda, la mesentérica caudal, la circunfleja ilíaca profunda, la externa, la interna y la sacral media. Y vamos a ir viendo las principales ramas. Todas estas se ven, las podemos encontrar. Y las que están en verde muchas veces también las encontramos. Las ramas que están en azul y en anaranjado son más difíciles de encontrar ecográficamente todos los días, pero en caso de haber alguna alteración, podríamos llegar a encontrarlas, ¿sí? Entonces, las principales ramas de la arteria celíaca, la esplénica, la gástrica izquierda y la hepática. Esas son las ramas del tronco celíaco o arteria celíaca, ¿sí? Las de la mesentérica craneal, la pancreático-duodenal caudal, la iliocólica y la yeyunal. Bueno, luego la frénica y las renales y la mesentérica caudal, que sus ramas principales van a ser la cólica izquierda y la rectal craneal, ¿sí? Bien, y después estas otras divisiones que las vamos a ir nombrando ahora cuando vayamos viendo cada una de las arterias para ir viendo cómo nacen o dónde las podemos encontrar. Perdón, hago una Sí, consulta. sí. Las marcadas en azul dijo que eran situaciones patológicas. Estas ramitas de acá, ecográficamente en general no las vemos, pero tenemos que saber dónde las vamos a ir a buscar para tratar de ver, sobre todo, en el caso de llegar a verlas, a ver qué puede estar pasando. ¿Sí? Sí, exacto. Las que vemos son obvio la aorta, las principales ramas y hasta el árbol verde, digamos. Estas otras no se visualizan habitualmente. Sí podés ver, por ejemplo, las ramas hepáticas, que son muy delgaditas, entrando en el parénquima, ¿sí? Esas bien se pueden llegar a ver, pero en general las vemos mejor cuando por algún motivo están distendidas. Por ejemplo, porque hay una disfunción portal y entonces el hígado tiene que ser irrigado. Ustedes saben que la irrigación hepática, la mayor parte de esta irrigación, el 70% de la irrigación hepática es a través de la sangre que llega por la vena porta, ¿sí? Y la arterial es en menor volumen. Pero si llega a haber algún problema en el árbol portal, cobra mayor importancia y relevancia el árbol arterial, y ahí las vamos a ver mejor. A eso me refería, que las vemos cuando hay alguna alteración que está ocurriendo, ¿sí? Pero ecográficamente, hasta donde tenemos que buscar, porque se ve bastante bien, son las verdes, principalmente la esplénica, la gástrica y la hepática. Estas otras ya no tanto, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Bien. Como les empezaba a decir, y un poco inducida por Gaby y su amor a la tomografía, pero me parece súper piola, es compartir algunas imágenes tomográficas con ustedes que me parece muy interesante. Fíjense, una vez que atravesamos, eh, que se atraviesa el diafragma, ¿sí? Vemos a la aorta y vemos sus principales ramitas. Y fíjense, como no era mentira y se nota en un corte tomográfico, que la renal derecha es un poco más alargada, elongada que la renal izquierda, ¿sí? Y las ramitas fluyendo a través de las lagunas vasculares, desde el abdomen, ¿sí? Hacia los miembros. Realmente la tomografía nos da bastante idea de lo tridimensional, ¿sí? Fíjense acá las circunflejas profundas, en este caso la derecha. Y fíjense, algo también muy interesante. No solo tenemos esa vasculatura que vemos ecográficamente de las que le hablaba recién, sino que vamos a tener ramitas vertebrales, ¿sí? Que van hacia la columna para irrigar este territorio, ¿sí? Aunque ecográficamente no las exploramos, no las buscamos, ¿sí? ¿Vamos? Bien, me pareció interesante compartirlo, un poco de instancias también de Gaby.
Bueno, y vamos a ir viendo cómo se ven estas ramas de las que hablábamos hace un ratito. Vamos a abocarnos ahora a la arteria celíaca, al tronco celíaco, ¿sí? Lo que les había dicho, sus ramas, la esplénica, la gástrica izquierda y la hepática. La esplénica con sus ramas gastroepiploica izquierda, que se van a astomosar con la gastroepiploica derecha, ya lo vamos a ver, las gástricas cortas y las ramas pancreáticas. La gástrica izquierda y la hepática y sus ramas, las ramas intrahepáticas, la gástrica derecha, que se van a astomosar con la gástrica izquierda, ya lo vamos a ver, la gastroduodenal y sus ramas gastroepiploica derecha y pancreático duodenal craneal, que se van a astomosar con la pancreático duodenal caudal, ¿sí? Lo vamos a ver en las diapositivas. Entonces, nada, me pareció piola hacer dibujitos. Acá omití dibujar el hígado porque como que me tapaba todas las imágenes. Esto pretende ser un esquema del diafragma, esta pretende ser la aorta, este caño que pusimos acá, el estómago, el vaso y el páncreas, ¿sí? Y vamos a ver las ramitas. Entonces, respetamos los colores. Tronco celíaco o arteria celíaca, saliendo bastante recta en ventral, es asimétrica, desde la cara ventral de la aorta. Ramas que va a dar la esplénica, la gástrico izquierda y la hepática. Vamos a ver primero la rama esplénica, ¿sí? La rama esplénica va a dar como ramas, la rama esplénica, ¿sí? Va a dar las ramas pancreáticas que van a irrigar al páncreas. Bueno, obviamente la esplénica lleva, la arteria esplénica, su irrigación al vaso. Las gástricas cortas, estas que vienen por acá, ¿sí? Que van a irrigar la curvatura mayor del estómago, ¿sí? Y la zona del cardias, ¿sí? Y la gástrica izquierda. Entonces, ramas de la esplénica, la gastroepiploica izquierda, ¿sí? Perdón que me salteé. Ramas de la esplénica, ¿sí? Que es rama de la arteria celíaca. La gastroepiploica izquierda, las gástricas cortas, perdón, lo dije mal, la pancreática porque irriga el páncreas, la gastroepiploica izquierda, ¿sí? Que continúa la irrigación de la curvatura mayor del estómago y que se van a anastomosar con la gastroepiploica derecha, ¿sí? Que es rama de la gástrica, que es rama de la hepática, que es rama de la celíaca, ya lo vamos a ver. Y las gástricas cortas, que van a irrigar la parte dorsal de la curvatura mayor hasta el cardias del estómago, ¿sí? Luego de la esplénica, la gástrica izquierda, que es la diapo siguiente, ¿sí? De la celíaca sale la gástrica izquierda, que va a cruzar el estómago y va a irrigar la curvatura menor del estómago hasta el cardias, donde se van a astomosar con la gástrica derecha, ¿sí? Que es rama de la hepática, que es rama de la celíaca también. Acá en estos circulitos, donde les pongo circulitos, es que va a haber una anastomosis de una derecha con una izquierda o de una craneal con una caudal, ¿sí? Y vamos a ver la siguiente diapo, la gástrica, la hepática. La arteria hepática, ¿sí? Se va a continuar dentro del hígado, que les dije que no lo habíamos dibujado acá para que no tape todo el dibujo y se superponga, en las ramas dentro del hígado, derecha e izquierda, ¿sí? Estas se ven pequeñitas, sobre todo, y se empiezan a ver mejor cuando por algún motivo se hace más predominante la irrigación arterial del hígado, ¿sí? Entonces, la hepática, las ramas hepáticas, la gástrica derecha, ¿sí? Que es esta que viene para acá, que se van a anastomosar con la izquierda a nivel del cardias, como habíamos dicho antes, y la gastroduodenal, ¿sí? Que va a ir hacia el duodeno, va a irrigar toda la región pilórica, donde esta gastroduodenal se va a dividir ya hacia su filum terminal en la gástrica gastroepiploica derecha,
que se va a anatomosar con la gastroepiploica izquierda, que es la rama de la esplénica, ¿se acuerdan? Y la pancreático duodenal craneal, que se va a anatomosar con la pancreático duodenal caudal, ¿sí? Que vamos a ver en ratito. Cosas importantes que me parece interesante, más allá de esto que viene hacia el frente, quiero correr las imágenes, esperen, ahí, listo, y le pongo esto acá, así me molesta, bien. Cosas importantes, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Se acuerdan que dijimos? Los dos troncos principales que emergen desde la cara ventral de la aorta son la arteria celíaca, las primeras, y la mesentérica craneal, ¿sí? Las vamos a ver como estos dos botoncitos. Las podemos encontrar cerca del ilio del riñón derecho, ¿sí? Hacemos un abordaje de nuestro paciente en el último espacio intercostal o caudal a la última costilla, ¿sí? Cuando estamos buscando insonar o encontrar el riñón, hacia medial, entre el riñón y la vena cava, entre el riñón derecho y la vena cava, nosotros vamos a ir a encontrar estos dos botoncitos, ¿sí? En relación a esta que es la aorta, ¿sí? Vamos a encontrarlo generalmente entre la vena cava y la aorta, ¿sí? Y se ven como dos botoncitos. Acá en la eco bidimensional, para que vean que se encuentra perfecto, acá con Doppler color, ¿sí? El tronco celíaco, arteria celíaca y la mesentérica craneal. En este caso, esta es la vena cava. Y acá, más en profundidad, corre la arteria aorta. En ese lugar las vamos a ir a encontrar. Aunque también se pueden buscar desde coronal izquierdo, ¿sí? En craneal al riñón izquierdo también las podemos llegar a ver, ¿sí? Un poquito más adelante de donde emerge la arteria renal izquierda. En general, sus diámetros andan en alrededor de medio centímetros o 5 milímetros, ¿sí? Siendo tal vez la celíaca un poquito menos, teniendo tal vez un poquito de menor diámetro que la mesentérica craneal, ¿sí? Fíjense, trompo celíaco, mesentérica craneal, y acá saldría de la vena de la aorta la arteria renal izquierda, ¿sí? Buscando al riñón izquierdo. Y la vena cava caudal, ¿sí? En realidad, el riñón izquierdo lo va a ir a buscar por debajo porque en este caso estamos insonando al paciente desde un corte coronal derecho, o sea, en un decúbito lateral izquierdo, ¿sí? Ahora desde la ventana izquierda, perdón, desde la ventana izquierda, también en un corte en el mismo lugar donde iríamos a buscar al riñón izquierdo, vamos a encontrar a la aorta desde el flanco izquierdo se observa, por esto que habíamos dicho, que corren paralelas, pero la aorta un poquito más hacia la izquierda y la vena cava un poquito más hacia la derecha. Si nosotros insonamos el abdomen de nuestro paciente desde la izquierda, vamos a ver a la aorta más cerca de la pared y a la vena cava un poquito más en profundidad. Lo opuesto ocurre del lado derecho, ¿sí? Entonces, pero siempre entre la aorta y la vena cava vamos a encontrar la arteria celíaca y la arteria mesentérica craneal con esta imagen así de como dos anteojitos, dos circulitos. En pacientes que tal vez sean un poquito más gorditos, cuesta más encontrarlos, pero tal vez haya un poquito más de contraste por la grasita que el tejido adiposo que podemos llegar a encontrar en este lugar, ¿sí? Y en algunos casos incluso podemos ver la emergencia de la arteria celíaca y la primera ramita que es la arteria hepática, ¿sí? Esta foto gentileza de la doctora Rané, que se veía muy bien. Ojo, este lugar, fíjense, acá tenemos el vaso, todavía no lo vimos dentro de esta especialidad, pero para los que están familiarizados, acá tenemos al vaso, y este vasito que pinta de rojo con Doppler color es la vena
la arteria esplénica tratando de buscar la entrada hacia el ilio esplénico. Esta que tenemos acá es la vena esplénica, que es la que se ve mucho mejor, ¿sí? La arteria esplénica no la vemos tan claro dentro del parénquima esplénico como si vemos a la vena esplénica, que la tenemos acá. Este es un sitio importante porque puede ser un posible lugar donde podamos ver shunts en el caso de haberlo, ¿sí? Estas imágenes las obtenemos en general tratando de insonar al vaso, que lo vamos a ir a buscar en caudal de la última costilla, ¿sí? En general lo encontramos en este espacio, ¿sí? En el flanco izquierdo del paciente, ¿sí? Fíjense, la vena esplénica que va a salir del vaso y que va a ir a buscar a la mesentérica craneal para formar la vena porta, ¿sí? Acá tenemos, fíjense, si comparáramos los diámetros, la arteria es mucho más chiquita y se ve como un botoncito apenas visible. El paciente se tiene que quedar quieto y tenemos que ir a buscarla con mucho detalle. Siempre el árbol venoso se va a ver mucho mejor. Y esta es la vena gástrica izquierda, ¿sí? Bien. Lo más frecuente es que nosotros encontremos este tipo de distribución arterial, ¿sí? El tronco celíaco o arteria celíaca, que va a dar la gástrica izquierda, la arteria hepática y la arteria esplénica, y más hacia caudal, la emergencia de la arteria mesentérica craneal. Esto porque es un dibujo de humano, ¿sí? Por eso dice superior, pero es craneal en el caso de veterinario. Una variante anatómica que también podemos encontrar es que haya un tronco común, ¿sí? Saliendo desde la aorta en su cara ventral, donde a partir de la mesentérica craneal emerge el tronco celíaco, ¿sí? No es tan frecuente, pero podemos llegar a encontrarlo. O sea que esto, en vez de emerger desde la cara ventral de la aorta, lo haga desde el tronco celíaco, ¿sí? Es una posibilidad. Seguimos, hasta acá vimos todas las ramitas del tronco celíaco. Vamos a pasar a las ramas de la mesentérica craneal. 3 ramas son las que vamos a buscar. La pancreático duodenal caudal, que se va a anastomosar con la pancreático duodenal craneal, como vimos a nivel del duodeno, la iliocólica y la yeyunal. A su vez, la iliocólica va a dar estas ramitas cólica derecha, cólica, ilial y secal, ¿sí? Vamos a ver entonces en el dibujito, ¿sí? Bien, entonces mesentérica craneal, luego de que ya hablamos del tronco celíaco, mesentérica craneal, va a dar como ramas la pancreático duodenal caudal, que a nivel del duodeno se van a anastomosar con la pancreático duodenal craneal, irrigando este territorio del intestino delgado, el duodeno. La iliocólica, ¿sí? La iliocólica, que va a dar las ramas. Cólica derecha, cólica, secal e ilial, que va a ir a buscar las asas de intestino delgado del ilium, ¿sí? Y las yeyunales, que van a ir a buscar a través de los mesos todas las asas de yeyun, ¿sí? Estas son las que se ven dentro de las capas de los mesos. La mesentérica craneal, como habíamos dicho, su diámetro entre 4 y 5 milímetros, ¿sí? Y como habíamos dicho, las vamos a ver tanto desde la ventana, desde el flanco derecho como desde el flanco izquierdo, ¿sí? Acá estamos viéndolas desde el flanco izquierdo. Acá estaría el riñón izquierdo y la cola del vaso, ¿sí? Ahí también las podemos ir a buscar, así como en el ilio del riñón derecho, desde el flanco derecho, también podemos hacerlo desde un corte coronal izquierdo, ¿sí? Donde vamos a poder encontrar, ¿sí? Acá de nuevo y acá de nuevo con Doppler color. Bueno, habíamos hablado entonces de la celíaca
de la mesentérica caudal y vamos ahora a hablar de las frénicas, ¿sí? Las frénicas, las arterias frénicas, junto con las venas frénicas, van a ser un excelente reparo anatómico, van a constituir un excelente reparo anatómico para poder encontrar a las adrenales, que son dos glandulitas que están en relación al riñón izquierdo y derecho, la izquierda y la derecha, y como decíamos, las arterias y las venas frénicas nos van a servir para tratar de encontrarlas, así como también la vasculatura renal, ¿sí? Las arterias y las venas renales izquierdas y las derechas. Pero fíjense, un poco lo que habíamos dicho con anterioridad. Así como la aorta corre un poquito más dorsal y hacia la izquierda, la arteria frénica izquierda va a limitar a la glándula adrenal en dorsal, mientras que la vena frénica izquierda la va a limitar en ventral, ¿sí? La arteria renal izquierda que emerge en horas 4, 5 desde la aorta y que lo hace un poquito, unos milímetros más hacia caudal que la arteria derecha, esta arteria izquierda nos va a servir para delimitar junto con el riñón y la aorta a la adrenal, ¿sí? Esto se los comento, ya lo van a ver cuando vean con la doctora Silvia Rodríguez glándulas adrenales, pero para que ya irles marcando como la vasculatura muchas veces y el hecho de utilizar, tratar de encontrarlas en modo bidimensional y remarcarlas con el modo Doppler, nos va a ayudar a orientarnos y encontrar órganos que por ahí no son tan fáciles de encontrar como las adrenales por su pequeño tamaño, ¿sí? Lo mismo ocurre con la adrenal derecha y ustedes van a ver entonces que la frénica que sale por acá va a delimitar en dorsal a la adrenal derecha, la arteria frénica va a delimitar en dorsal a la adrenal derecha, mientras que la vena frénica la va a delimitar en ventral. Y tanto la arteria como la vena renales van a ser su límite más caudal, ¿sí? Bien. Acá les traje, esto lo van a volver a ver en la clase en la clase con la doctora Silvia Rodríguez, ¿sí? La adrenal izquierda y su relación, en este caso, por acá abajo pasa la aorta, la arteria renal izquierda, ¿sí? Y tenemos a la adrenal. Y fíjense, lo mismo, pero con color, ¿sí? Tenemos a la arteria renal, la vena renal, y acá en este caso tenemos la vasculatura, se pinta de rojo y parece como que pasara por debajo, pero en realidad pasa por arriba. Fíjense que se corta, ¿sí? En relación con la adrenal izquierda y que nos sirven para encontrarlas, ¿sí? Una consulta, en ese mismo abordaje, pero un poquito más hacia craneal, podríamos encontrar la mesentérica craneal y la celíaca, ¿no? En ese mismo abordaje. Exactamente. Claro. En ese mismo corte, un poquito más acraneal, más hacia el vaso, vamos a ir a encontrar los dos redondelitos del tronco celíaco más hacia el diafragma y de la arteria mesentérica craneal más hacia el riñón, digamos. Sí, exactamente. Claro. En ese mismo corte, insonando en un corte coronal desde el flanco izquierdo. Sí. Claro, claro. Sí. Bueno, otra fotito de lo mismo, creo que este es otro videito, fíjense, con mayor aumento, la vena pasando bien en ventral de la adrenal que está acá, y la arteria, ¿sí? Y la arteria que en realidad le pasa por dorsal, ¿sí? Bien. Las arterias renales, bueno, en la misma fotita, pero un poco más ampliada que les había mostrado con anterioridad de un corte tomográfico, ¿sí? Y la misma foto que la anterior, que muestra muy bien la salida de las arterias renal izquierda y la derecha.
vamos a ver en una imagen ecográfica, las vamos a ir a buscar a la izquierda, desde el flanco izquierdo, en un corte coronal, ¿sí? Con el paciente en decúbito lateral. También lo podemos hacer en estación. Y acá es donde vamos a obtener este típico dibujo, por decirlo de alguna manera, este típico patrón de la aorta y la emergencia de la arteria renal izquierda, que se suele ver muy bien, en este corte que se llama banana peel, o como pelando una banana, ¿sí? Fíjense, esta es la banana y esta es la cáscara de la banana, ¿sí? Este lugar es ideal para ir a medir cuando tengamos que hacer índices de resistencia, ya lo vamos a ver, en las clases de Doppler y en las clases de renal con la doctora Estela Molina. Fíjense, el ostium es esta zona de acá, la arteria renal izquierda, ¿sí? Y fíjense cómo cuando el doctor les contó en la clase anterior, el doctor Fernando, los flujos que se pintan de rojo se acercan al transductor que están acá, se pintan de rojo, y cuando gira, la arteria cambia de dirección y se pinta de azul buscando, porque desciende buscando al riñón izquierdo, ¿sí? Entonces, esta misma arteria pasa de rojo a azul porque cambia de dirección, ¿sí? Y fíjense acá, en esta región, se pinta un poco turbulento. Esto tiene que ver con la hemodinamia, que vamos a ver más adelante cuando veamos Doppler, pero fíjense cómo no les mentimos, acá donde un flujo que viene en este sentido, porque en la aorta la sangre discurre así, fíjense, si analizamos los colores, acá está un poquito de rojo más claro, tirando a amarillito, porque se vuelve más turbulento porque la sangre que venía en este sentido encuentra una bifurcación y gira hacia la arteria renal, ¿sí? Esto no viene demasiado, o sea, viene al caso de la clase de hoy, pero lo vamos a ver más adelante. Solo se los marco porque me parece interesante que ya lo vayan viendo, porque nada es tan estanco en la ecografía renal, ¿no? No lo vemos así tan, hoy vasculatura, mañana Doppler renal. Entonces está bueno. Fíjense qué hermoso corte de banana peel acá en color y acá en ecografía bidimensional, ¿sí? La arteria renal izquierda anda alrededor entre los 3 y 4 milímetros, ¿sí? En los caninos, y en los felinos anda alrededor de los 2 milímetros, ¿sí? Fíjense cómo la podemos ver, buscando, en este caso, el ilio renal izquierdo, ¿sí? Y en este corte, fíjense, se ve más hacia craneal la arteria renal derecha, que sale unos milímetros a 1 centímetro, más craneal o más hacia el diafragma que la arteria renal izquierda. No es tan fácil verlas a las dos en el mismo plano, pero acá la estamos viendo una y acá la otra. Y fíjense, de nuevo, la aorta, el banana peel, la arteria renal izquierda, y la derecha que se pinta de azul. ¿Es una vena? No, es una arteria, pero la sangre acá se aleja del transductor, entonces vemos como que se pinta de azul, ¿sí? Bien. ¿Vamos bien hasta acá? No estoy viendo ni el chat, y porque me molesta Vamos bien. saqué las imágenes también, así que parece que estoy hablando sola frente a la pantalla. Bueno, lo mismo ahora, pero desde la derecha, desde un corte coronal, en el último espacio intercostal o caudal a la última costilla, la arteria renal derecha, ¿sí? Fíjense, saliendo, buscando al ilio renal derecho. Fíjense cómo acá la vena cava se ve, digamos, el flujo de la arteria renal derecha se ve como interrumpido por el flujo de la sangre en la vena cava, o sea, le pasa por arriba, lo estamos insonando como desde ventral. Y en esta imagen se ve mejor esto que quisimos, que se demuestra con un gráfico, digamos, se los mostramos para que vean que en la vida real también pasa, aunque no siempre es tan fácil de individualizar con el paciente moviéndose y demás. Pero bueno, arteria renal derecha, más o menos lo mismo, ¿sí? Entre 3 y 4 milímetros, bastante similar a la izquierda. Lo mismo en un gato, fíjense, una adrenal izquierda en un gato, fíjense, es como más un tic-tac,
la forma de la glándula adrenal en el gato, la de los perritos suele ser más elongada y lo mismo podemos hacer para tratar de encontrar las adrenales en el gato, apoyarnos en el flujo, ¿sí?, de la circulación de los grandes vasos, la vena cava, ¿sí?, en este caso, y la vena renal, la vena renal, ¿sí?, izquierda. ¿Mm? Esta es la vena cava porque se pinta mayormente de azul. Y la vena, sí, la vena renal izquierda que nos ayuda a delimitar la ubicación de la adrenal izquierda. Bueno, importantísimo encontrarlos y en este lugar, y se los puse acá, porque muchas veces esta zona prerrenal, si vamos desde caudal, como les hablaba al principio de la clase, en este segmento prerrenal, o sea, antes de llegar a los riñones, lugar de asiento, sobre todo desde un corte coronal izquierdo, en caudal del riñón izquierdo, encontrar este tipo de circunstancias que no deja de ser, que es un shunt, lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? En este caso hipertensión portal, pero fíjense cómo se ven ovillos vasculares, esto es el riñón izquierdo, ¿sí? Hay líquido libre, porque en hipertensión portal no es extraño encontrar líquido libre, lo cual hace que se vea muy lindo esto, que evidentemente, como esto otro, no es una situación normal, ¿sí? Pero fíjense, cuando las situaciones son muy extremas, también podemos encontrar a estos shunts extrahepáticos, los podemos ver se ven perfecto en el modo 2D o en el modo bidimensional, pero con el color se ponen de manifiesto bien claro también, ¿sí? Y lo que les decía, fijarnos en el hilio del vaso, ahí donde vamos a ir a buscar a la arteria esplénica, la vena esplénica, bueno, ver que la porta nace más o menos a esta altura, ir a buscarla cerca, estábamos hablando de un corte coronal desde un corte coronal izquierdo, ¿sí?, en un decúbito lateral derecho, ¿sí? Y fíjense cómo esta vena porta se la ve como, acá, fíjense, 7 milímetros. Se trataba de un perrito y fíjense qué diámetro, que es sospechoso que se parezca casi al del vaso si bien era un perro chiquitito. ¿Mm? Bueno, situaciones de líquido libre, no viene al caso. Bueno, y nos Gaby, queda ver, una consulta. ¿Eso se claro, ve, claro. digamos, la porta la tenemos que buscar en situaciones normales o se ve patológico ahí? A ver, en este caso esta porta distendida, como es toda esta diapo, está distendida, este es un caso de hipertensión portal, ¿sí? Y se ve distendida, pero acá cerca del hilio del vaso nosotros vamos a ver pasar a la vena porta de la confluencia de la esplénica y la mesentérica craneal, ¿sí? No tan Ahí la notorio como tenemos que ir se ve acá, ahí. pero esta está grande. O Claro. sea, los casos, miren, en caso de vascular y en caso de ecocardio, y también en otras circunstancias, en otros órganos, las cosas se ven mucho mejor cuando son patológicas, porque se ven agrandadas, porque se ven distendidas. Y en este caso, la vena porta es como que hace un contraste con el tejido de fondo y se ve muy bien, ¿sí? No la vamos a ver así tan distendida. La vena porta más o menos depende de la talla del paciente, pero anda en un diámetro ya cercano al hígado en alrededor de 6 milímetros. Esta tenía 7 y todavía no estábamos cerca del hígado, ¿sí? Está agrandada. ¿Estamos? ¿Lautaro? Sí, sí, sí. Bueno. Te había hecho sí con la cabeza. Lo que pasa es que no los veo. Bueno, No los veo porque me molesta el cuadradito de las fotos, me tapa las imágenes en la pantalla y entonces lo saqué. Pero cuando hablan, dice hablando Lautaro. Entonces sé que sos Lautaro, pero no te estoy viendo. Eso es Dale, lo que no me pasa pasa. nada. Bueno, pasamos a la mesentérica caudal. Ya dejamos bronco celíaco, mesentérica craneal, las frénicas, las renales, las gonadales y vamos a la mesentérica caudal, ¿sí? Que estamos acá. Vamos. Ramas principales, la cólica izquierda y la rectal craneal. Lo vamos a ver en el esquemita de siempre, ¿sí? Mesentérica caudal saliendo de la rama, de la cara ventral, de la arteria aorta, ¿sí? Ramas principales,
La cólica izquierda se va a dirigir al colon, hacia el colon descendente, y la rama rectal que va a dirigirse hacia caudal para irrigar al recto, ¿sí? Mesentérica caudal no es tan fácil de ver, pero sí se puede ver. Fíjense, acá la tenemos emergiendo de la cara ventral de la aorta y dirigiéndose hacia caudal. Es un territorio donde, si el paciente no está bien preparado, habitualmente tenemos asas de intestino y en el intestino gas o materia fecal a esta altura, ¿sí? Y a veces se complica un poco verla, pero podemos llegar a verla, ¿sí? En este caso, ¿sí? Arteria mesentérica caudal. ¿Por qué se pinta esta y por qué no se pinta la mesentérica caudal? Porque el seteo está más para ver a la aorta que a la mesentérica caudal y eso puede pasar, ¿sí? Bien. Circunflejas, estas sí se suelen ver, recuerden que eran pares, una saliendo hacia la izquierda y la otra saliendo hacia la derecha, ¿sí? Casi muy cerquita, fíjense en esta foto, antes de que desde la aorta tengamos la emergencia, digamos, de las ilíacas externas. ¿Mm? Ahí cerquita vamos a tener a las circunflejas, ¿sí? Vamos a tener que insonar al paciente desde un corte coronal, ¿sí? Desde el flanco izquierdo. En esta zona es donde vamos a ir a buscar la bifurcación de los grandes vasos, ¿sí? Un poquito por delante del cuádriceps, ¿sí? En el ángulo que se forma entre las vértebras lumbares y el miembro posterior, en este caso izquierdo, ¿sí? Ahí vamos a ir a buscar la bifurcación, un poquito en craneal de la bifurcación, la emergencia de las arterias circunflejas profundas, derecha en este caso e izquierda. Acá se ve la izquierda. Bien. Fíjense, bueno, otro esquemita, ¿sí? Esto en realidad es un preparado, ¿sí? Las gonadales, en este caso ovárica, las circunflejas profundas, izquierda y derecha, más o menos a la misma altura, emergiendo en la cara ventral la mesentérica caudal y las ilíacas externas, el tronco común, las ilíacas internas. Y en este corte, que se ven muy bonitas, las circunflejas profundas, derecha e izquierda, sepan que ver bien los troncos y poder ubicar al tronco común que se va a bifurcar en las ilíacas internas derecha e izquierda, se ve mucho mejor desde a este nivel desde el flanco derecho, ¿sí? Si quieren hacer un Doppler para ver si hay un trombo dentro de la circulación arterial, como lo que podemos hacer en el caso de los gatos que sospechamos de tromboembolismo, también en los perros puede ser, pero en los gatos es más frecuente, los vamos a venir a buscar acá. Y sepan que la aorta ubicamos mejor la bifurcación en arterias ilíacas externas, derecha e izquierda, tronco común, y la ilíaca interna derecha y la izquierda se ven muchísimo mejor desde la derecha, ¿sí? Entonces, si quieren encontrar trombos, es mejor que coloquen al paciente desde el cúbito lateral izquierdo y que puedan explorarlo desde el corte coronal derecho. Y a modo de resumen, les puse en orden cuáles son los pasos que tenemos que buscar tanto desde la derecha o izquierda. Podemos ir desde craneal a distal o de distal a proximal, como ustedes prefieran, o craneal, pero si empezamos en la zona sublumbar, por ejemplo, empezamos buscando las arterias ilíacas, derecha e izquierda, el filum terminal de la aorta, las circunflejas profundas, izquierda, en realidad, si estamos desde la izquierda, la mesentérica caudal, la vena cava caudal, luego a la altura del riñón, las arterias renales, ¿sí? Izquierdas,
la vena renal izquierda, la gonadal izquierda que sale como rama de la renal izquierda, la mesentérica craneal y la arteria celíaca. Y a la altura del vaso, la arteria esplénica, la vena esplénica, la gástrica izquierda, ¿sí? Y la arteria gástrica izquierda y la vena gástrica izquierda. Esto desde la izquierda, o sea, en un corte coronal, si vamos explorando desde la bifurcación hacia craneal, estos son los vasos que tenemos que encontrar. Y lo mismo desde la derecha, ¿sí? Si empezamos desde el sublumbar, el tronco común, las arterias ilíacas internas. Desde la derecha es más probable que veamos la derecha y la izquierda de las ilíacas externas, las venas ilíacas comunes. Acuérdense que las venas sacan un tronco común y la interna sale desde la externa, la vena cava caudal, la aorta, las circunflejas, a la altura del riñón, la renal derecha, arteria y vena, la mesentérica y la celíaca y los troncos, de los cuales el que probablemente mejor veamos desde el flanco o desde un corte coronal derecho es la arteria hepática, buscando hacia craneal el hígado, entrar en el hilio hepático. Y a nivel del hígado vamos a ver desde dorsal hacia ventral, la aorta, la vena cava y la vena porta, buscando entrar por el hilio hepático. Esto, ahí están los niveles de los que les hablaba Gaby hace un ratito, al comienzo de la charla. Bien, algunas vistas de lo que estábamos diciendo recién, ¿sí? La aorta, fíjense, ¿por qué acá no se pinta la aorta con el Doppler? Porque estamos puestos perpendiculares al flujo de sanguíneo que viene por la aorta y que tiene esta dirección, se interpone, o mejor dicho, los ultrasonidos que emite el transductor apoyado en el flanco de nuestro paciente, inciden perpendicularmente a esta arteria aorta. Entonces, como que no se ve. Esto es lo que les decía el doctor Fernando y lo vamos a ver en la clase de Doppler más adelante con las doctoras Molina y Dana, pero fíjense, cuando el flujo sanguíneo se vuelve no perpendicular, sino que se ve más oblicuo o más tirando a paralelo, no es paralelo, pero es oblicuo, ahí sí vemos flujo en esta arteria ilíaca externa izquierda, ¿sí? Fíjense, cuando lo incide perpendicularmente no se ve nada. ¿Y qué? ¿Acá hay un trombo? No, que lo estamos incidiendo perpendicular, ¿sí? Bueno, a la arteria aorta, la vena cava, esto lo estamos haciendo insonando desde la izquierda porque la aorta está más cerca del transductor que la vena cava. Lo mismo acá, en este otro corte. Acá estaba intentando hacerles un corte más perpendicular de lo mismo, ¿sí? Este es un corte longitudinal de la aorta y de la vena cava, y este es un corte que intenta ser, es oblicuo, pero intenta ser transversal de la aorta y de la vena cava. ¿Por qué? Porque, digamos, es como introducción a esta imagen de acá. Fíjense, la forma que tenemos que elegir en la medida de lo posible para medir diámetros de vasos es hacerlo en un corte transversal. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en un corte longitudinal, no sabemos si el corte lo estamos haciendo en el diámetro mayor, como sería en este caso, o si lo estamos haciendo en una cuerda, en un corte parasagital, no en el sagital más grande, sino en un corte parasagital. O sea, medir a los vasos en un corte longitudinal nos puede hacer o nos puede inducir a hacer medidas por defecto, ¿sí? Porque no sabremos si estamos tomando el diámetro mayor del vaso del cual queremos tomar el diámetro, ¿sí? Entonces, la manera correcta de medir el diámetro de un vaso siempre va a ser en un corte transversal, no en un corte longitudinal, ¿sí? Otra cosa importante es recordar un poco cómo estaban compuestas las paredes de los vasos venosos y de los vasos arteriales. Los vasos arteriales tenían 3 capas bien definidas, ¿sí? El endotelio vascular, la capa
la túnica media, que es una capa muscular, ¿sí? De un tejido muscular, que si bien es liso, es bastante prominente, y la adventicia. Fíjense la diferencia que hay en una vena entre el endotelio vascular, la adventicia, y la túnica media es mucho más delgada. Es por esto que en un par arteria-vena, generalmente la vena es de mayor diámetro que la arteria, ¿sí? Porque tiene estas paredes que son más delgadas. Y es por eso que las venas son vasos de capacitancia, son como un reservorio sanguíneo, mientras que las arterias son las encargadas de llevar la sangre y mantener la presión desde que sale desde el ventrículo izquierdo hasta que llega hasta la última arteriola del punto más recóndito del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera, con esta capa muscular media tan prominente que tienen las arterias, esto también ocurre en las arteriolas, hace que puedan, digamos, entre otras cosas, esta circunstancia, esta particularidad de las arterias hace que se mantenga la presión, aunque estemos en el último punto del organismo del paciente, ¿sí? Porque de alguna manera las arterias también es como si latieran, tienen un tono, como el tono de las paredes del ventrículo izquierdo, ¿sí? Eh, entonces, es por eso que en un par arteria-vena, vena renal, arteria renal, la vena probablemente tenga mayor diámetro que la arteria renal. Lo mismo la aorta y la vena cava y así, ¿sí? Es por eso también que en una exploración, por ejemplo, si estamos insonando al paciente en estos cortes, como veníamos, coronales, tanto izquierdo como derecho, si uno hace un poco de presión puede colapsar la vena cava, mientras que esto nunca va a ocurrir con la aorta. Bueno, algunas circunstancias que tienen que ver con los vasos de los que estamos hablando, ¿sí? Bueno, en este caso, vena cava caudal. Recuerden que la arteria aorta la vamos a ver mejor desde un corte coronal izquierdo, mientras que la vena cava la vamos a ver mejor desde un corte coronal derecho, sin olvidarnos que cuando queremos estudiar a las ilíacas, buscando, por ejemplo, un trombo o un émbolo, lo vamos a ir a buscar, en el caso arterial, también desde el lado derecho, porque se ven mejor que desde el lado izquierdo, ¿sí? Bueno, esto ya se los había dicho, fíjense, la anatomía de las arterias: tenemos a la aorta, la arteria ilíaca externa, las ilíacas externas, un tronco común, las ilíacas internas y el filum terminal, que sería la arteria sacral. Mientras que en el árbol venoso, ¿sí?, la externa o de la ilíaca externa nace la interna, ¿sí?, en el caso de lo venoso. Bien. Es un poco adelantado o tal vez un poco atrasado respecto de la clase anterior, pero fíjense los distintos flujos que tienen a nivel de la bifurcación la vena cava, ¿sí?, que es un flujo en el espectral monofásico, ¿sí?, con una cierta oscilación que va a ir disminuyendo desde proximal hacia caudal, o aumentando desde caudal a proximal, si hablamos en el sentido que desarrolla la sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vena cava caudal, a nivel de la bifurcación, está poco influenciada por la inspiración y la expiración y la presión dentro del tórax, y muy poquito también influenciada por la actividad sanguínea a nivel del atrio derecho, ¿sí? Ustedes saben que en el árbol venoso, a nivel de la vena cava, no tenemos válvulas, es decir, que entre la vena cava y la válvula tricúspide no hay ninguna otra válvula, y entonces uno puede ver a nivel de la vena cava caudal, a nivel hepático, cierta actividad de fluctuación en el espectro sanguíneo, en el espectro del Doppler, que está transmitida incluso a nivel de las venas hepáticas, porque están muy cerquita, muy contiguas al atrio derecho, ¿sí? Mientras que si uno va a analizar el espectro de esta vena cava caudal bien hacia la bifurcación, ahí probablemente sea más parejito, más monofásico, ¿sí? Y fíjense como a un distante del corazón, en donde la aorta se empieza a bifurcar, también tenemos bien esta onda trifásica,
Por lo que les decía, porque primero, la presión del lado izquierdo es mayor y entonces se imprime en la arteria aorta y además las paredes arteriales tienen, digamos, se ocupan con esa capa muscular tan prominente que tienen de mantener la presión aún en territorios vasculares distales. Como veníamos hablando de los grandes vasos y ahora hablemos a nivel del último espacio intercostal o anteúltimo espacio intercostal, si nosotros insonamos al hígado de este paciente, ¿sí? En un corte transversal, nosotros vamos a ver en este corte coronal transversal a nivel del hígado, vamos a poder ver lo que decíamos, lo que empezó a decir la doctora Uribe en la primera parte de esta clase, ¿sí? Entrando al hígado, la vena porta, la vena cava y más hacia dorsal, más cerca de los cuerpos vertebrales, la aorta. Esto que parece así un detalle, el hecho de medir los diámetros, como verán lo hacemos en un eje corto, esto de medir los diámetros de estos vasos va a tener su utilidad a la hora de los detalles que observamos para predecir la posibilidad de que estemos ante un shunt o no. Se los cuento, ya que estamos hablando de la vasculatura, se los cito, pero lo vamos a volver a ver en las clases de hepatopatías difusas. Bien, lo que hablábamos hace un ratito, cuanto más nos acercamos en el trayecto de la vena cava hacia la entrada del tórax, el flujo de la vena cava se vuelve más ondulante, ¿sí? Y cíclico, porque está más influenciado por las presiones positivas y negativas en la inspiración y en la expiración, y por la actividad del flujo sanguíneo a nivel del atrio derecho, ¿sí? A nivel del atrio derecho, la sangre tiende a disminuir, ¿sí? En la vena cava cuando hace un paso anterógrado, cuando pasa del atrio al ventrículo derecho, entonces baja, pero cuando la tricúspide se cierra, durante la diástole auricular, podemos llegar a tener un aumento en el flujo sanguíneo en la vena cava caudal e inclusive en las venas hepáticas, y por eso se vuelve más fluctuante, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre más en distal, como habíamos dicho hace un ratito. Otra cosa importante en este mismo corte, donde vamos a hacer los cortes transversales para comparar los diámetros de la porta, la aorta y la vena cava, es estudiar el flujo que se da a nivel de la vena cava en modo B y luego pasar al modo M. Muchos de ustedes por ahí ya conocen esto, otros no. Sepan que el modo M es aquel modo que hace que a partir de un corte con este cursor nosotros veamos qué es lo que ocurre a lo largo del tiempo con las estructuras que fueron insonadas y centralmente en el lugar donde pusimos el cursor. Entonces nosotros estamos viendo acá la vena cava, ¿sí? En modo B, apretamos el botoncito de modo M y vamos a ver qué es lo que pasa con el diámetro de la vena cava si estamos en inspiración o en expiración, ¿sí? Este diámetro va a variar. Nosotros lo podemos ver en función del tiempo y podemos hacer una relación entre la inspiración y la expiración. Esto nos va a dar la pauta de qué es lo que está pasando con la circulación a nivel del corazón y nos va a permitir evaluar, y esto lo van a volver a ver con el doctor Ceballos en la clase de tórax, nos va a poder permitir inferir durante un FAST qué es lo que está pasando con la volemia del paciente, ¿sí? Lo normal es que ese diámetro sea de por lo menos, varíe entre la inspiración y la expiración, un 50%. Si estamos con una insuficiencia cardíaca, o sea, tenemos una congestión venosa, una congestión pasiva, este diámetro se va a cortar entre inspiración y expiración menos de un 50%. ¿Por qué? Porque hay más volumen, hay volumen de sangre, por ejemplo, en una tricúspide insuficiente que refluye desde el atrio derecho hacia la vena cava y por lo tanto hacia el hígado, que está muy cerquita, ¿sí? Y es por eso que utilizamos al hígado como un órgano donde probablemente podemos ver signos de congestión, ¿sí? Y cuando tenemos un caso de un paciente hipovolémico, probablemente la vena cava esté delgadita,
sepan que no hay valores normales de diámetros de la vena cava, primero porque hay muchas tallas de paciente y después porque, como dijimos, el árbol venoso es un árbol de capacitancia que actúa como de reservorio sanguíneo por esas paredes musculares delgaditas. Entonces, en el caso de una hipovolemia, lo que vamos a ver es que sí se mantiene en una diferencia de mayor al 50% que dijimos que era lo normal, pero el diámetro de la vena cava es muy delgadito. Y este probablemente sea un paciente hipovolémico, así como este es probable que sea un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Entonces sepan que el estudio de la vena cava, lo van a volver a ver en su momento, es importante y lo hacemos a este nivel, a nivel de un corte coronal hepático, ¿sí? De la vena hepática en un decúbito lateral izquierdo. Bueno, ejemplitos de venas hepáticas distendidas, ¿sí? Acá estaría la vena cava y vemos las venas hepáticas distendidas en un paciente probablemente con una insuficiencia cardíaca congestiva. Fíjense, lo que probablemente pase con el flujo sanguíneo a este nivel esté reflejando lo que esté pasando en la aurícula derecha de nuestro paciente, ¿sí? Fíjense, y que esto, que un poco recordando a mi jefe, el doctor Leitauler, él lo llamaba el signo del conejito de Playboy, ¿sí? Parece un conejito, las orejas del conejo, o un asta de alce, ¿sí? Se ven las ramas de las venas hepáticas, coexiste además con efusión abdominal, ¿sí? Y con efusión pleural. Esto también habla de probablemente de una insuficiencia cardíaca. Bueno, fíjense la actividad en las venas hepáticas que no en vano están distendidas, ¿sí? Parecida a lo que ocurre en la vena cava y parecido a lo que ocurre en el atrio derecho, como venimos diciendo desde hace varias diapositivas. Fíjense la diferencia en este espectro, ¿sí? En el espectro venoso de las venas hepáticas y en el espectro venoso de la aorta. ¿Por qué? Porque la aorta va a estar menos influida por la actividad de las presiones del tórax o de la actividad cardíaca. ¿Por qué? Porque la vena porta, su flujo se conforma por la confluencia de vasos que provienen después de haber irrigado órganos abdominales. Entonces es menos cíclica, es mucho más monofásica, más parejita. ¿Sí? Bien. Y fíjense, vena cava y las venas hepáticas buscando la vena cava, ¿sí? ¿A ustedes les parece que esto está bien seteado? Fíjense, vena cava, si esto fuera la vena cava, estas las venas hepáticas. Acá el flujo de sangre, ¿de dónde va? ¿Desde el parénquima hacia la vena cava o desde la vena cava hacia el parénquima hepático? Para Del ver si están ahí. parénquima a la cava, ¿no? No, de la vena cava hasta el parénquima, según el Doppler. A ver, entiendo lo que quieren decir tanto Tamara como Lautaro. A ver, una de dos. O esto está mal seteado, y yo lo tengo seteado que el rojo vaya para abajo y el azul vaya para arriba. Esa es una posibilidad. O estamos frente a una circunstancia que puede ser una insuficiencia cardíaca congestiva en la cual la sangre vaya desde la vena cava hacia las venas hepáticas. ¿Estamos? Una de dos, o lo seteé al revés de como lo seteo habitualmente, o es un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Me entienden? O sea, lo que intentaron decir los dos estaba bien. Sí, sí. ¿Entendieron el resto? Sí, o sea, se puede invertir el flujo ante una insuficiencia cardíaca. Exactamente, exactamente. Esa es la idea que quiero que les quede, ¿sí? Vamos unas fotitos para atrás, a ver si tengo alguna foto de Doppler color en el cual, bueno, no me quiero ir mucho, acá, no me quiero ir mucho más atrás, pero fíjense, yo esto lo puedo cambiar, esta escalita, desde ya que puedo cambiar la velocidad del PRF, lo vieron con el doctor Fernando, lo vamos a volver a ver en la clase de Doppler, pero yo con esta escalita lo que estoy diciendo es que lo que se acerca hacia el transductor se va a pintar de rojo y lo que se aleja del transductor se va a pintar de azul. Pero yo podría haber elegido, puedo invertirlo con un botón en el equipo, que lo que se acerque se pinte de azul y lo que se aleje se pinte de rojo. ¿Me entienden? Eso es una decisión
por convención, que siempre trabajamos de esta manera. Puede ocurrir que no me di cuenta o que elegí trabajar así por algún motivo indeterminado y que ocurra esto, ¿sí? Pero yo tengo que mirar, acá no lo puedo hacer porque no tengo la escalita al costado, pero si yo veo esto me tiene que llamar la atención y tengo que ir a mirar, ¿estoy trabajando bien con las escalas como corresponde? Sí, no. Si estoy trabajando bien con las escalas como corresponde, donde lo que se acerca se pinta de rojo y lo que se aleja se pinta de azul, probablemente estemos ante una insuficiencia cardíaca porque acá el flujo sanguíneo se invirtió. ¿Me entienden? O lo seteé mal o se invirtió. Sí, tal cual. ¿Entienden la idea? Sí, sí, sí. Bien. Bien. Bueno, y dejamos ya los árboles vasculares y vamos a ver qué alteraciones podemos encontrar. Dentro de las alteraciones vasculares más frecuentes podemos encontrar los tromboembolismos, las dilataciones y las arteriosclerosis. Aterosclerosis, ¿sí? Bien, aterosclerosis. Siempre le meto la R y está mal. Bien, dentro de los tromboembolismos podemos encontrarlos por diferentes causas también. Por cardiomiopatías, ¿sí? Que pueden ser endocardiopatías o sepsis, o miocardiopatías, como es la típica de los gatos con las aurículas aumentadas de tamaño, ¿sí? Con gatos con insuficiencias cardíacas, con miocardiopatías hipertróficas, ¿sí? Donde el ventrículo se vuelve tan musculoso que los atrios se agrandan. Lo van a ver con la doctora Almagro y con el doctor Federico Curran mucho más adelante, ¿sí? Pero eso hace que los atrios se agranden y que, sobre todo en el caso de los gatos, donde tienen una coagulación un poco lábil, se formen coágulos y que salgan, si se desprenden de un coágulo grande, coágulos más pequeños, salgan despedidos hacia la circulación general y se van a depositar en donde los árboles arteriales se hagan más delgaditos, ¿sí? Típico ir a buscarlos en las bifurcaciones de la aorta, también puede en los miembros posteriores, pero también puede ser en los miembros anteriores y también pueden, cuando los coágulos son muchos y salen como una suelta de coágulos, también podemos encontrar trombos a nivel intracráneo. Pero bueno, eso es otro cantar. Bueno, tromboembolismos por cardiopatías, endocrinopatías, tanto el hiperadrenocorticismo como el hipotiroidismo, pero sobre todo el hiperadrenocorticismo produce hipercoagulabilidad de la sangre y entonces también podemos encontrar trombos. No es raro encontrar trombos en casos de Cushing, ¿sí? En hiperadrenocorticismos no es raro. También podemos tener trombos debido a enfermedad glomerular. Podemos tener trombos que no sean, que sean más bien émbolos, ¿sí? Que sean por causas parasitarias, en el caso de los perros, las dirofilarias, ¿sí? Y en el caso de los caballos, las larvas migrantes de Strongylos vulgaris, que se suelen depositar en las arterias ilíacas, ¿sí? Y tenemos que poder ir a buscarlos. En el caso de las neoplasias, donde la coagulación también suele estar alterada o donde pueden estas neoplasias invadir las paredes arteriales, pero sobre todo las venosas, también tenemos que ir a buscarlo y saber dónde buscarlo y cómo se ven. También podemos encontrar dilataciones, bueno, típico los aneurismas y los pseudoaneurismas, ahora vamos a ver la diferencia entre ellos. Y el caso de la arteriosclerosis, es raro encontrar aterosclerosis por el tipo de metabolismo que tienen nuestros pacientes caninos y felinos, pero si bien es raro, no es imposible, y si miramos sobre todo la aorta y la bifurcación y las carótidas, podemos encontrar alguna que otra plaquita en relación al endotelio vascular de estos vasos que les nombré, ¿sí? Bueno, y vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, el típico del gatito que presenta esta parálisis flácida y miembros posteriores fríos, ¿sí? Sin circulación. Típico que nos van a pedir que vayamos a ver qué es lo que está pasando con la circulación de estos pacientitos, ¿sí? Lo vamos a ver
Con el Doppler bidimensional vamos a ver un cambio en el color de la sangre que tiene que ver bien hipoecogénica. Lo vamos a ver bien de manifiesto cuando ponemos Doppler color. También vamos a ver cambios en el espectro, en el Doppler espectral, ¿sí? Fíjense cómo acá la sangre pinta no de borde a borde, sino que tenemos elementos acá dentro de esta arteria aorta, ¿sí? Lógico pedir una ecocardio y vamos a ver estas paredes del ventrículo izquierdo engrosadas, ¿sí? Las vamos a ver tanto en modo B como en modo M. Fíjense acá, bueno, este era un perrito mestizo, 11 años, con historia de pancreatitis, ¿sí? Un síndrome metabólico. Miren cómo tenemos invasión, ¿sí? De este tejido metabólico adherido al endotelio, ¿sí? Dentro de la aorta. ¿Mm? Esto, eh, fíjense, no siempre vemos los trombos o los coágulos bien ecogénicos, porque esto depende de la evolución del coágulo, ¿sí? Y del trombo. Entonces, probablemente cuando este trombo sea más agudo, sea más necesario hacerle un Doppler. ¿Por qué? Porque se parece más al color, a la ecogenicidad de la sangre dentro de los vasos, que es bien anecogénico, ¿sí? Cuando va transcurriendo el tiempo, estos trombos, estos coágulos tienden a ser más ecogénicos. Entonces, por ello no hace falta el Doppler y los podemos ver en una eco bidimensional, ¿sí? Este, Fíjense, más casos de trombos. Fíjense cómo la sangre venía por la aorta, se encontró con el trombo, casi que se obstruyó y luego se empieza a ir y se empieza a pintar de azul, ¿sí? Acá lo tienen al trombito. En este caso se veía bastante bien. ¿Lo ven? En este otro lado, en este otro lugar, ¿sí? Fíjense, ocluye la circulación. Miren este qué lindo se ve. Y miren acá en este con Doppler. Fíjense, se abre como vasitos para encontrar lugar por donde circular la sangre, ¿sí? Como que dentro del trombo, que no se ve muy hipoecogénico, tiene cierta ecogenicidad, se va abriendo, se va labrando caminitos el flujo sanguíneo para poder avanzar. ¿Mm? Miren, acá de nuevo. El mismo perrito. Bueno, trombos, miren, este que bien se ve, en este caso es vaso, este es el vaso, vena esplénica, ¿sí? Teníamos una hipercoagulabilidad, en este caso, a nivel venoso, en la vena esplénica. Fíjense cómo está distendida. Este era un gatito. Y fíjense cómo tiene casi la vena esplénica el mismo diámetro que el vaso. ¿Lo ven? Está muy distendida. Y con el trombo dentro. ¿Mm? En el caso de neoplasias, típico de las neoplasias de adrenales, ¿sí? Donde en especial la vena cava, pero también pueden verse afectadas las venas renales, las venas frénicas, y menos probablemente, pero también pueden verse alteradas o involucradas el árbol arterial, la aorta, la arteria renal y las arterias frénicas. Fíjense cómo se ve la invasión de este tejido, ¿sí? Esto era una neoplasia de adrenal, ¿sí? Y lo que voy a tener que hacer es detectar su presencia y hacer el análisis de lo que pasa con el flujo sanguíneo en este vaso. No solo es ponerle el Doppler color, sino, fíjense, como marca de bien la presencia de esta estructura dentro, esta masa dentro de la vena cava, le aumenta el diámetro, el flujo sanguíneo se tiene que abrir pasos, como habíamos dicho hace un ratito, fíjense acá, y hacer el análisis del espectro, ¿sí? La sangre viene a una velocidad, seguramente cuando
va llegando al trompo, se enlentezca, por aquí, donde se hace más delgadito, se haga más rápido y luego recobre el flujo más parecido al conservado, al normal, una vez que haya pasado a través de la obstrucción, ¿sí? Y ese análisis está bueno hacerlo con Doppler color y sobre todo con el espectral, que es el que permite cuantificarlo. Fíjense acá en este caso, fíjense cómo invade a la aorta, ¿sí? En este caso estamos insonando desde un corte coronal izquierdo y fíjense la aorta también invadida. ¿Es muy común? No. Lo más común es que la que se invada sea la vena acá, ¿sí? ¿Creen que es ahí? Se me fue el... Ahí está. Fíjense, un caso de una plaquita. Les dije que era difícil verlas, pero si prestamos atención probablemente se vean. Y sobre todo se vean cuando estas placas ya tienen un cierto tiempo y presenten calcificación. Si se fijan y con detenimiento, acá tienen una tenue sombra acústica emitida por esta estructura con cierto grado de metaplasia y calcificación, y queda una sombrita. ¿Lo llegan a ver? Muy tenue, pero se puede ver. ¿Mm? Otro caso de una plaquita en la bifurcación de la aorta. Otro caso, bueno, el mismo caso, el mismo paciente. ¿Mm? Y también habíamos nombrado a los aneurismas y a los pseudoaneurismas. Aneurisma es cuando las tres capas de la pared arterial se encuentran afectadas, ¿sí? Están distendidas. Y como una disección, ¿sí? Una disección, se separan la capa adventicia de la muscular y el endotelio, ¿sí? Y entonces tenemos circulación a través de la pared del vaso. Y lo típico que vamos a ver en estas dilataciones que se dan, sobre todo, es bastante típico de la aorta, fíjense, acá tenemos uno, ver este flujo así tipo yin y yang, la mitad rojo, la mitad azul, típico del flujo turbulento, como que la sangre hace un rulo en esa dilatación y sigue. Entonces nos da esta imagen de yin y yang bastante característica de cuando estamos frente a un aneurisma. Se considera aneurisma cuando el vaso que lo posee tiene un diámetro de más del 50% del diámetro que esperamos que tenga, ¿sí? Ahí lo consideramos aneurisma. Típico esto verlo a nivel de la aorta, en la bifurcación, y si bien es raro, pero también puede ocurrir en el callado aórtico. En el humano eso es más frecuente. Suelen ser, esto es indolente. Sí, ¿alguien está preguntando algo? Yo quería hacer una pregunta ahí. ¿Desde la ecografía se puede diferenciar si es aneurisma o pseudoaneurisma? Sí, se puede diferenciar, porque en el pseudoaneurisma vos vas a ver una circulación paralela, ¿sí? Bien. Como que esto se da en la pared, ¿sí? Y en el flujo, en el vaso, vas a tener la circulación normal, típica de, por ejemplo, cuando tenemos el banana peel, como que se bifurca, ¿sí? Sí, se puede diferenciar. Gracias. Por ahí tengas que hacer combinación para tratar de ubicarte entre un corte longitudinal y un corte transversal para poder verlo bien, ¿sí? Genial, gracias. No, por favor. Lucrecia, ahí viene. Y bueno, Quizás, vamos. perdón, Gaby, quizás se me ocurre que el segundo aneurisma es más una historia de trauma, ¿no? O función y Tal vez aneurisma. la etiología te sirva, tal vez la etiología te sirva. Sí, esto aprovecho y me sirve un poquito de agua. Sí, totalmente. En general, los aneurismas suelen ser hallazgos incidentales, lamentablemente. O sea, estábamos haciendo una ecografía y lo vimos. Mientras que el pseudoaneurisma en general hay una historia de un trauma atrás, ¿sí? Gracias, Gaby. La verdad es que los dos tienen un pronóstico complicado, ¿sí? Y gracias a Dios no son tan frecuentes en veterinaria, sí en humanos, porque además son indolentes, no duelen. Entonces,
Lo único que se puede hacer es hacer controles en los pacientes que tienen síndromes metabólicos, por ejemplo, por eso es tan beneficioso hacerle controles por lo menos anuales o cada 6 meses a los pacientes que sospechamos que son predispuestos a esto. Pacientes diabéticos, pacientes con Cushing, pacientes hipotiroideos, pacientes en los que vemos esas alteraciones como vesículas muy distendidas, con colestasis, barro biliar, o pacientes que empiezan a tener signos también de obstrucción a nivel renal, ¿sí? Esos pacientes hay que seguirlos para poder prevenir este tipo de cosas, ¿sí? Vamos. Bueno, esta fotito, no recuerdo también a qué se refería, pero esta eh, tenemos como 3 vasos, ¿sí? La aorta, la vena cava y el uréter, ¿sí? Y en realidad se ven como 3 vasos paralelos. Tenemos que discriminar, seteando bien al equipo, haciendo Doppler, probablemente la posibilidad de que esté el uréter, ¿sí? Como un tercer vaso acá y hacer el diferencial, si esto lo amerita, con la posibilidad de encontrar a la vena ácidos. Si seteamos a las velocidades muy bajitas, probablemente veamos que el uréter tiene un flujito de orina no sanguíneo con dirección hacia la vejiga, ¿sí? Esto tenemos que tomarlo en cuenta. Bueno, y hasta acá llegamos y creo, mirá, terminé un poquito antes de lo que nos Qué habíamos grande. explicado, Gaby. Es Esto es más o menos del la, mismo lugar, del la mismo caminata a viaje. Luján. Sí, no, esta no es de la caminata a Luján. Ah, Pará, ahí. No, esta no es de la caminata a Luján. Hicimos un eclipse de sol entre las dos, tal cual. más vos que yo. No, esto es de Salta, Ah, puede ser. En la misma época. de la misma época, sí, tal Bueno, cual. Así que bueno. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Quieren hacer preguntas de la primera, de la segunda parte o quieren que vayamos a hacer el recreo? Tratemos de respetar esto de la media hora de recreo. claro, así también terminamos. Así terminamos por ahí O antes, tenemos margen por las dudas que nos retrasamos. para extendernos a la tarde. Consulta, esta última diapositiva que hablaba del uréter, ¿sería en caso de hidrouréter o Sí, en caso de hidro bien? o uronefrosis, como se dice ahora, en Sí, caso de que haya una obstrucción distal en el uréter, ¿sí? claro, O en la pared vesical, el uréter se entra a distender y lo empezamos a ver como en los estadios iniciales, como una estructura que podría parecer vascular claro, asociada similar. a los grandes vasos. Cuando esto se cronifica, en realidad es bastante fácil de distinguirlo. ¿Por qué? Porque el uréter, como tiene una pared aún más delgadita que la de la vena cava, se vuelve un poco más tortuoso. En cambio, la vena cava la vamos a ver siempre bastante recta, ¿sí? Como Claro, sí, sí. Gracias. Ya sé que era esto. Yo digo, ¿qué puse esto acá? Este es el riñón derecho, El en este riñón. caso, que está con uronefrosis. Entonces vemos, lo que pasa es que no me cerraba porque digo, esto es con un ecógrafo y esto es con otro. Esto no guarda relación, no es el mismo caso, pero sí guarda la relación de que en casos de uronefrosis, acá porque no le puse flanco derecho y no puse riñón derecho. Entonces, Ok. en el caso de uronefrosis o hidronefrosis, fíjense, en este riñón casi que no distinguimos su arquitectura, ¿sí? No se ve casi nada de corteza, todo es pelvis distendida, ¿sí? Eh, Podemos tener este uréter distendido, ¿sí? Porque probablemente más en caudal esté obstruido, ya sea por una neoplasia, un lito o lo que fuera. ¿Mm? Doc, Sí, entonces, eh, sí, me quedó sí, una pregunta colgada del comienzo. sí. Sí. En el tema del abordaje perineal, Sí, em, si uno logra visualizar parte de la cavidad abdominal desde ese abordaje, ¿ya estamos hablando de una debilidad del diafragma pélvico o a veces, según, mirá, digamos, la disposición del
puede lograr alcanzar a ver algo de la cavidad o siempre la estructura, digamos, muscular no te debería dejar? Si hay una ruptura de diafragma y hay pasaje de vísceras abdominales a la deformación inguinal, las vas a ver. O sea, lo más probable es que puedas llegar a ver en condiciones patológicas órganos abdominales, no necesariamente por ahí la cavidad abdominal, pero sí órganos abdominales como la próstata es medio retroperitoneal, ¿no? O la vejiga que sí es eh, intraabdominal, digamos. Pero no es una situación normal, es anormal, es porque está roto el diafragma pélvico y los órganos están desituados, o están dentro de la cavidad pélvica o en la deformación. ¿Sí? O sea que vos sí perfectamente, lo que seguramente en condiciones normales vas a ver es el esfínter del ano y parte de las paredes del recto. Eso lo vas a ver normal. Cuando hay una ruptura de diafragma pélvico, puedes llegar a ver algún acodamiento del recto o la vejiga o la próstata. Todas en situación anormal, pero las podés llegar a ver perfectamente. Estás como a veces apoyándote directamente sobre estos órganos o estas vísceras. Claro, en caso, mi consulta es por ahí cuando no hay una saculación perineal, o sea, Cuando bien, en un periné normal, sí, no, tendrías, no, a ver, ya tiene que haber actividad del diafragma, si yo alcanzo a ver algo, por más que no se vea una saculación en el abordaje perineal. en un periné normal, Ujú. quizás en un paciente pequeño y con un transductor que vos tengas de De 5 cabeza chiquita, claro. de profundidad y quizás hagas la maniobra desde el abdomen caudal de comprimir para acercarte el contenido y quizás puedas ver. Ujú. Tendrías que hacer se tendrían que dar todas esas circunstancias, Claro, no es lo que vos elegirías hacer, digamos. perfecto, ¿Eh? bárbaro. Eh, Esa ventana casi que queda restringida para esos casos de hernias o pseudohernias eh, perineales, en las que uno busca esa ventana porque seguramente va a ver a la próstata agrandada o va a ver la última porción del recto con mucha materia fecal. También la podés usar con un transductor lineal cuando buscas litiasis en la uretra del macho, ¿sí? Porque vos la uretra del macho la podés seguir perfectamente En desde el periné, claro. en el Claro, perineo, o vas desde ventral del pene, del rafe medio, y haces toda la curva que hace la uretra y los cuerpos cavernosos. Eso eso lo ves perfecto. Vas a ver perfecto. perfecto eso y vas a ver perfecto los sacos anales. Se ven muy bien. De Y en hecho, una, perdón que sí, te interrumpa, Gaby, pero en una ubicación muy rara, en un paciente felino, obviamente macho, y tórquido, ahí sí, una vez encontré el testículo. sí, yo también, como perineal, sí. En vez de estar del escroto para abajo, para adelante, está como para arriba, como que Sí, pasó de largo. A mí me pasó también, sobre todo, sí. raro, pero si no lo encuentran, no lo encuentran, no lo encuentran, miren por ahí que puede estar. El caso que yo vi, por suerte, era un gato que ya tenía bastantes años de vida, entonces tenía muy buen desarrollo testicular. Tenía Encima tamaño. es chiquitito. Y ni les cuento si además le Se sacaron uno, mueve. ¿encontraron? Sí, sí. Sí, es cierto, pero a mí me pasó una vez en ese lugar raro. Sí. No sé cómo se me prendió la lamparita esa vez de ir a buscarlo ahí. Sí, rarísimo. Yo lo vi, pero bueno, yo tuve la suerte de que era voluminoso, casi que se palpaba. No, este no. Así que Y en ese abordaje también se podrían llegar a ver lesiones, bueno, lesiones tumorales en todo caso de sí, vestíbulo vaginal, ahí a través de perineal, del abordaje sí, perineal. justamente Entiendo que un buen tacto, claro, claro, Buen dato. sería, claro. yo las veces que hay, es muy comunes los leiomiomas de vagina, que son como, son sólidos, parenquimatosos, y están quizás en el lumen el vestíbulo de la vagina, ¿no?
Y Claro. las veces que hice, traté de poner en el dedo un poquito, en el guante, un poco de gel y ayudarme con la palpación, Claro, la vaginoscopía, obviamente. Y sí. justo hace 15 días en la facultad había una perrita que era muy chiquita y lo que hicimos fue meter una sonda K30, ¿no? Como para hacer una palpación indirecta. Claro, Pero sí, una vaginoscopía lo ves también. Sí, sí. claro, Pero también. justamente si está en el vestíbulo de la vagina, como casi que está atrás del arco isquiático, es como que ya está Sí, atrás del límite de la pelvis, de la salida de la pelvis, se palpa, es un abultamiento del periné en la línea media, justamente en el plano sagital, es ese abultamiento, y es como si tuviera un huevo ahí en el oviducto, ¿no? Es ahí. claro. Pero, y justamente, porque también el diferencial en ese momento, me acuerdo, con esa perrita era si era del recto. Y yo razoné que como estaba por detrás del arco isquiático, si el diafragma pélvico está íntegro, el recto llega hasta el arco isquiático, el plano es el ligamento sacrotuberoso, pero si está por caudal, estimé que era el vestíbulo de la vagina. Fue otra de mis formas de razonarlo así. Como que estaba del Claro, lado de afuera. Claro, estaba claro. bien, claramente. Sí, pero bueno, podemos ver también deformaciones de tejidos blandos como en cualquier otra parte del cuerpo. Eso, stickers. Sí, que sí, siempre hay que tener cuidado. Y sí, úlceras, qué sé yo, de todo. La vez pasada a mí me pedían, ¿cómo esa zona es medio una zona Que no nos gusta entrar, incómoda. oscura? Porque la vez pasada un cirujano me pedía ver, había una deformación ahí, quería saber si una hernia, no parecía una hernia, pero era medio raro y terminó siendo una glándula, pero a veces uno como que, Sí, las glándulas también yo creo se... que siempre, o por lo menos soy yo, no sé, Gaby, vos por ahí opinás distinto, como que tiendo a subestimar el tamaño de las glándulas de los sacos perianales y era grande Son, y son el re grandes. médico me pedía, por favor, decime hasta qué plano muscular llega. Y yo, bueno, tratando de repasar la anatomía de esa región, Sí, que sí, no es porque los tan... sacos están ahí entre el esfínter interno y externo, ¿no? Mm, tal cual. Son grandes los sacos, son grandes. Son grandes, A claro. veces pueden estar vacíos, colapsados, pueden tener aire también, a veces tienen aire, pero cuando están con su secreción normal son voluminosos. Mm. Y si tienen oportunidad de ver tomografías de cavidad pélvica donde se llegue a ese plano, van a ver que son voluminosos, son grandes. Y los van a ver en la hora como 6 no, 7 y 5. Ya, Claro. ¿Cómo cuesta? quería prometer porque digo, por después no puedo cumplir, pero iba a ver si buscaba una foto en el recreo, en este tiempito, a ver si la encuentro, no sé, voy a ver. Se forma como la cabeza de un buito entre los dos sacos y el esfínter anal. Y el esfínter anal, sí. Como si el esfínter anal fuese el piquito y los dos sacos fuesen los ojos. Voy a ver si encuentro una foto para que me crean. Pero sí, uno lo subestima, pero es una estructura dentro de todo voluminosa en esa zona. Voluminosa, por ahí Bueno, 1 centímetro, pero que se puede ver. No es más. bueno, estamos siendo, sí, no hay más preguntas, ¿no? Son las 12 menos 5, así que volvemos, respetemos el horario, a Dale, las, media. perdón, la 1 menos 5. Volvemos 1:30. ¿Les parece? Tenemos algunos ejemplos que les trajimos de enfermedades a nivel de las paredes y de las de serosas, ¿sí? Y después seguimos con la anatomía hepática. ¿Vamos? Bárbaro. Puntuales, 1:30. No está Fer, pero comer livianito y sin alcohol. Y nos vemos Después. 1:30. Dejo de compartir, ya está, y dejo de pauso la grabación. Recording stopped. Nos vemos.